Bienvenidos a un nuevo episodio de El Bolsillo, un espacio periodístico dedicado a los temas económicos que impactan el bolsillo de los hogares colombianos. Hola, bienvenidos a El Bolsillo, un podcast de Vanguardia, el sistema informativo de Santander. Y en este nuevo episodio nos vamos a meter la mano en el bolsillo para revisar nuestras cuentas de crédito y tarjetas de crédito. ¿Cómo están nuestras finanzas, deudas y préstamos? ¿Por qué? Porque un reciente estudio de TransUnion acaba de revelar que la solicitud de créditos está cayendo, mientras que la morosidad de los colombianos está aumentando. Eso pasó en el primer trimestre del 2023. ¿Eso qué quiere decir? ¿Eso cómo se traduce en las finanzas de las familias? ¿Qué está pasando con los recursos de las familias colombianas? De eso hablaremos en este nuevo episodio de El Bolsillo. Actualmente me encuentro pagando mi crédito educativo. Llevo bastantes años haciéndolo y en estos momentos me he visto colgado con las cuotas por el alto costo de todo, de vida, de productos, servicios. Entonces, al ver ese incremento de los precios, primero soluciono lo principal y después el crédito se me queda en mora al final de mes. Vanguardia Podcast. Y lo que estamos viendo en un contexto de desaceleración económica en este año, con presiones inflacionarias y tasas de interés todavía altas, el crédito en el país se está frenando. Estas son las cifras que presenta el informe Tendencias de la Industria de Crédito en Colombia al primer trimestre del 2023, del cual se desprende una conclusión general. No solo se muestra una disminución de nuevos créditos, sino que las tasas de morosidad continúan deteriorándose dentro de las familias colombianas. Es decir, los colombianos y las colombianas se están retrasando en los pagos de cuotas e intereses de sus deudas. A veces no alcanza para esa cuota, entonces sí me se ha visto afectada la mora, los meses de mora. Tuve que congelar el crédito en algún momento, tuve esa oportunidad de hacerlo, pero pues ahora me atrasé, hice el acuerdo de pago y posiblemente más adelante junto con otras deudas pueda hacer una compra de cartera, es lo que estoy pensando. Por ejemplo, las originaciones, que lo podemos traducir o lo podemos definir como ese proceso para aprobar una solicitud de financiamiento o de préstamo, cayeron en 21% entre marzo del 2022 y marzo del 2023. Y la mayor caída está en los créditos de vivienda con el menos 37%. Luego está la tarjeta de crédito con el menos 29%. Y luego está el crédito de vehículo con menos 26%. Y la caída en estos nuevos créditos de vivienda se debe, en parte, a las altas tasas de interés para los créditos de vivienda y una pausa también de esos subsidios gubernamentales que lo conocemos como Mi Casa Ya. Porque primero soluciono lo básico, la comida, arriendo, servicios, y luego sí este tipo de deudas que pueden esperar un poco más que el resto de necesidades. ¿Quieres saber cómo la economía afecta tu día a día? En nuestro podcast El Bolsillo te explicamos de manera sencilla y clara cómo funciona y cómo puedes aplicar este conocimiento en tu vida diaria. Escúchanos cada episodio y conviértete en un experto. Vanguardia Podcast. Y leyendo al economista Camilo Herrera Mora, fundador de Radar, él es optimista en esta situación. Las tasas han cedido un poco, el dólar en estas semanas ha estado bajando, el desempleo también ha entrado en un momento de disminución gradual de poco a poco, la inflación también está cediendo, pero el gasto a los hogares se espera que crezca, pero a corte de abril, el gasto de los hogares cayó. ¿Qué es lo que está pasando? Herrera nos comenta que cada vez hay un mayor pago por el servicio de la deuda en los hogares, lo cual tiene dos componentes. Uno, que la gente tiene más deuda y con tasas más altas. Y segundo, es que más personas tienen deudas, lo que implica un aumento de la bancarización. Y por otro lado, también tenemos que la canasta de las compras y pagos frecuentes en las familias es cada vez más cara, sobre todo por la inflación de alimentos. También esto se ve en el contexto que los ingresos de los hogares crecen menos que la inflación y por tanto eso tiene un efecto directo en la compra. Y para ayudarnos a entender lo que está pasando en el país con la mora,
los préstamos, las deudas, los intereses, nos acompaña Virginia Olivella, quien es la directora de investigaciones de TransUnion, que nos amplía este informe. En un contexto de desaceleración de la actividad económica y en que las presiones inflacionarias y las tasas de interés se mantienen altas, la actividad de crédito también se desacelera. De acuerdo con el más reciente informe del mercado de crédito de TransUnion, al primer trimestre de 2023, las originaciones totales cayeron 21% año contra año. Esta caída se observó para los principales productos de crédito, a excepción de microcrédito, cuyos nuevos créditos se mantuvieron estables. Los nuevos créditos de vivienda y las nuevas tarjetas de crédito fueron las que más cayeron, un 37% y 29% respectivamente año contra año, principalmente debido a las altas tasas de interés. ¿Quieres estar al día en el mundo de la economía? Entonces no te pierdas nuestro podcast diario en donde te traemos las últimas noticias, sucesos económicos y análisis de los expertos en el tema. Escucha nuestro podcast El Bolsillo para que estés a la vanguardia. Vanguardia Podcast. Y hablando de morosidad, que más o menos ha aumentado en 16 puntos básicos si se compara el primer trimestre del 2022 con el primer trimestre del 2023, incluso también hay un incremento de 13 puntos básicos si se compara el primer trimestre del 2020 con este primer trimestre de este año, vemos que esa tasa de morosidad de 60 o más días a nivel de saldos es del 4,6%. Entonces, esto va también acompañado. Este deterioro de la morosidad va acompañado de algo que se conoce dentro de las finanzas personales como la tasa de rodamiento. ¿Eso qué significa? El porcentaje de obligaciones de crédito que una persona tiene y que pasan de una categoría de mora a una más grave de un mes a otro. ¿Cómo estamos en esa tasa de rodamiento? El informe de TransUnion nos cuenta que, en particular, el hecho de que las tasas de rodamiento estén más altas son un signo de estrés financiero para los consumidores, dado que nos indican que más consumidores están teniendo dificultades para realizar los pagos de sus obligaciones y menos de los consumidores que hoy están en mora están pudiendo ponerse al día en sus cuotas vencidas. Entonces, el informe también nos da unas pistas de qué es lo que está pasando. Nos dice que el deterioro donde se marca más, donde está más marcado el deterioro, está en las tarjetas de crédito y en los créditos de libre inversión. En particular, hablemos de las tarjetas de crédito. Ahí la tasa de rodamiento es del 66% a corte de marzo, cuando miramos la categoría de 30 a 51 días. Pero cuando vamos a la categoría de 60 a 89 días, la tasa sube al 81%. El deterioro en las tasas de morosidad y las mayores tasas de rodamiento generan preocupación, principalmente en los portafolios de tarjeta de crédito y los créditos de libre inversión. Este deterioro podría deberse en parte al entorno macroeconómico actual y a las presiones impulsadas por el crecimiento significativo de estos portafolios en los últimos años. Por eso, Virginia Olivella concluye, para terminar también este episodio, y es que a la medida en que la economía colombiana, en especial el mercado del crédito, se vaya desacelerando por cuenta de las altas tasas de interés, aumenta el riesgo de los portafolios de las entidades financieras en cuanto a mantener esa cartera, pero también a la cobranza de esas deudas de los colombianos. Los portafolios con mayor deterioro fueron los créditos de libre inversión, que aumentaron 134 puntos básicos respecto al año pasado, y tarjeta de crédito, que aumentó 106 puntos básicos respecto al año pasado. Además del panorama de deterioro en la morosidad, observamos un deterioro en las tasas de rodamiento, es decir, tasas de rodamiento más altas. Una tasa de rodamiento mide el porcentaje de las obligaciones de crédito que pasan de una categoría de mora a otra más grave en el mes siguiente. Entonces, lo que nos cuenta este informe es que hay que estar alertas a estas señales porque los colombianos ahora tienen menos plata en su bolsillo para pagar las deudas que contrajeron durante la pandemia, cuando el país se volcó a impulsar y también cuando hablábamos de esa reactivación económica. Debemos estar pendientes para ver cómo transcurre la economía y las finanzas de las familias colombianas con sus créditos, con sus préstamos en los próximos meses del 2023. Les recuerdo, activar las notificaciones, suscribirse en su plataforma de podcast favorita y calificar este podcast con 5 estrellas para que este contenido le llegue a más personas. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir con nosotros durante estos minutos. Esto es El Bolsillo, un podcast de vanguardia del Sistema Informativo de Santander. Nos oímos en un próximo episodio. Hemos llegado al final de este podcast. Los esperamos en un nuevo episodio. Dirigió Miguel Orlando Alguero, periodista económico.
Este es un podcast de Vanguardia, el Sistema Informativo de Santander.